Ahora sí, parece que ahora está grabando. Ya. Bueno, buenas tardes. Espero, como bien les dije, a todas y todos que hayan tenido una buena semana, que les haya servido para desconectarse algunos y otros para estudiar, que en general eso es lo que la ocupa. Lo que vamos a ver ahora va a ser una aplicación, podríamos decir, de lo que vieron con el profesor Ginter en el capítulo de coloides. Y esta se refiere fundamentalmente a las suspensiones farmacéuticas. Si nosotros vemos ahí la palabra suspensión, y eso es lo principal, así cuando uno parte con este capítulo, suspensiones se escriben con S, ¿ya? ¿Y por qué se los menciono? Porque hay gente que después que se titula, inclusive, la otra vez salía de una agencia regulatoria, que sacaban a una suspensión del mercado y suspensión está escrita con C. Y eso es un error grave, ¿ya? Desde el punto de vista ortográfico. Las suspensiones se escriben con S. Yo creo que cuando ustedes escriban en la prueba que tengan escrita, si sale la palabra suspensión, la van a escribir mal, muchos. Ha sucedido esto por generaciones, pero espero que después aprendan que esto se escribe así, suspensión. Como definición vamos a partir. Aquí vemos tres tipos de suspensiones. La suspensión, como por definición, es un sólido que obviamente que está disperso, está suspendido en un medio en el cual es insoluble, prácticamente insoluble. Hay una fracción que sí va a ser soluble. Y cuando tengo este sólido, que es finamente dividido en el caso de las suspensiones farmacéuticas, que van a tener un tamaño de partícula determinado, y suspendido, por ejemplo, en el agua, lo que va a pasar con este sólido es primero que este sólido tiene que mojarse, ¿ya? Porque si no se moja, el sólido va a permanecer en esta zona, ¿ya? Es más, va a escapar del agua y va a trepar quizás por el vidrio. Y ahí no tendríamos una suspensión, porque no está en contacto con el medio de dispersión. Tiene que ocurrir el fenómeno de inmersión de la partícula. Y luego, en un momento, las suspensiones, y ahí van a ser claras, las suspensiones, como vamos a tener un sólido que va a tener mayor densidad que el agua, por efecto de la gravedad, estas van a, en el tiempo, van a empezar a sedimentar, como es el caso aquí que tenemos una suspensión sedimentada. ¿Ya? El control de este sedimento es clave, porque dependiendo de la carga de la partícula, vamos a poder formar ciertos aglomerados, que son los flóculos, o si esta carga, si tiene un alto potencial superficial que da cuenta, está dado por el potencial Z, ¿ya? El potencial Z es un reflejo del potencial superficial, como ustedes lo tienen que haber visto, las partículas van a estar suspendidas como entidades separadas, y esas se conocen como suspensiones defloculadas. Pero finalmente, al paso del tiempo, por efecto de la gravedad, estas empiezan a sedimentar, o sedimentan en forma controlada, como son los flóculos, o empiezan a sedimentar en forma lenta, pero finalmente el peso de partículas sobre otra va a hacer que en este caso se forme, al cabo de un tiempo, un sedimento duro, compacto, que se va a llamar el cake o la torta, ¿ya? Que es imposible de resuspender, ¿no? Porque el sistema cae en un pozo energético. Eso tienen que haberlo visto y lo vamos a recordar ahora. Desde el punto de vista farmacéutico, ¿qué es una suspensión? Una suspensión no es un jarabe es una solución, porque vemos todo translúcido. Hay un sólido que es soluble, en este caso, en una solución de sacarosa, eso es un jarabe. Pero en el caso de las suspensiones, nosotros vamos a tener una dispersión que se llaman dispersiones groseras.
Las suspensiones, que son macrosuspensiones, que tienen tamaño micrométrico, al igual que el caso de las emulsiones convencionales, que ustedes ya todo hicieron en el laboratorio, esto pertenece a la división a nivel farmacéutico que se llaman los sistemas dispersos groseros. Ya sea líquido-líquido en el caso de las emulsiones o macroemulsiones, y un sólido líquido en el caso de una suspensión. Entonces, la suspensión es una dispersión grosera que contiene material insoluble, en este caso el fármaco, que es lo que más nos interesa, que está finamente dividido, va a estar suspendido en un medio líquido, que generalmente es acuoso en el caso de los usos de tipo farmacéutico. Pueden ser administradas por la vía oral, y ahí está el caso de los antibióticos, por la vía intramuscular, como es el caso también de otros antibióticos, ¿no? Subcutáneas, aplicaciones a la piel en forma tópica, en los ojos con propósitos oftálmicos, y ahí el caso de esa suspensión tiene que ser un tamaño de partícula bien pequeño, pero además tiene la característica de que no deben ser con forma de cristal, sino que tienen que ser esferas, porque si no dañarían el ojo. También pueden ser administradas por la vía óptica y también por la vía rectal. Esa es la definición de una suspensión a nivel farmacéutico. Pero ahora nosotros vamos a ver el énfasis, vamos a poner el énfasis en el sistema tipo físico-químico. ¿Cuáles son los usos que se le dan a las suspensiones a nivel farmacéutico? Como antiácido y antiflatulento, como antibacteriano, como analgésico, como antihelmíntico. ¿Quién me puede decir qué es un antihelmíntico? ¿Quién sabe? A través del chat, o pueden ponerlo también si quieren activar sus micrófonos. ¿Qué es un antihelmíntico? Antiparasitarios que en general se utilizan para los gusanos, etc. Sí, muy bien. ¿Ya? Entonces, se utilizan, pueden ser ahí están, si ustedes ven algunos para gatos que hay también, que en Chile se usan poco los antihelmínticos a nivel humano, ¿no? En otros países de Latinoamérica sí se usan bastante, en Chile menos, ¿ya? Pero ahí tenemos el mebendazol, el albendazol, que son moléculas que tienen una baja solubilidad en agua y que van a ejercer efecto a nivel del sistema gastrointestinal, obviamente en este caso con parásitos, son antiparasitarios. Tenemos anticonvulsivantes, antifúngicos, corticosteroides y también sales para diagnósticos. Estas están en forma farmacéutica de suspensión. ¿Por qué se puede utilizar una suspensión, por ejemplo, por la vía oral? Porque es fácil de verter, ¿ya? Si yo lo tengo en un frasco, esto yo lo puedo dosificar en una cuchara o en esas, o si ustedes han visto, esos vasitos que entregan algunos productos, vienen con unos vasitos especiales de plástico que vienen graduados, ¿no? Para que se lo administre, para que la gente lo tome desde ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede enmascararse sabores que son desagradables, por ejemplo, para un menor. En general, estas son formas farmacéuticas también para niños, en el caso que son por la vía oral y que son antibióticos, y se pueden enmascarar el sabor con algún saborizante, piña, frutilla, de ese tipo. Y además también pueden ser resistentes al ataque bacteriano, en el caso obviamente que se formulen con un agente, en este caso preservante, porque estos tienen una gran cantidad de agua. Entonces, las finalidades a nivel comercial de las suspensiones pueden ser atractivas, aunque como les mencioné anteriormente, las formas farmacéuticas que más se comercializan son las formas farmacéuticas sólidas, los comprimidos, las cápsulas. Los comprimidos, entre los comprimidos, que son los mayoritarios obviamente, y las cápsulas,
tienen más o menos el 65 a 70% del mercado, y las suspensiones no alcanzan al 3%. Pero desde el punto de vista físico-químico son muy interesantes estos sistemas. Y ahí tenemos una suspensión que puede ser de una leche magnésica, ¿ya? Que vemos que en este caso es una suspensión clara, podríamos decir, parece verdaderamente una leche, puede ser un polvo muy fino, suspendido. No vemos la presencia de flóculos, que son agregados que parecen verdaderamente como copos de nieve en la suspensión. Cualquier pregunta pueden hacerme. Desde el punto de vista físico-químico, las suspensiones son dispersiones de partículas sólidas e insolubles en un líquido. En general, para que sean suspensiones groseras, estas tienen que tener más o menos un tamaño superior al micrómetro. Al ya tener una partícula con un área superficial de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, y sobre todo en este caso que es un sólido, donde vamos a tener mayores fuerzas de cohesión, obviamente, en el sólido que en el caso del líquido, vamos a también ponderar por el efecto de la gravedad, ¿ya? La gravedad siempre está presente, y la gravedad va a hacer que estas partículas sedimenten. Entonces, físico-químicamente, yo poner un sólido en contacto con un líquido y que éste permanezca suspendido, porque esto tiene que permanecer suspendido, o por eso se ponen las suspensiones, agite antes de usar. ¿Por qué? Porque al nivel farmacéutico lo que nosotros queremos es tener una dosificación que sea obviamente reproducible, que cada vez nosotros saquemos la misma cantidad y que tenga la misma dosis en un volumen determinado. Porque si no agitamos y esta no se suspende bien, finalmente la persona cuando esté sacando, o ya sea en una jeringa, o esté sacando en una cuchara, o en estos vasitos de plástico que les mencionaba, vamos a tener, algunas veces va a tomar una dosis y otras veces más concentrada y otras veces más diluida, ¿ya? Y finalmente va a tomar pura agua. Entonces eso no puede ocurrir, ¿ya? Entonces, físico-químicamente nosotros poner en contacto un sólido con un líquido, vamos a tener una dispersión inestable. Inestable porque juega en contra el área superficial, ¿ya? Como lo vimos en el caso de las emulsiones. El área superficial está relacionado a través de la tensión interfacial con una energía superficial. Otro factor, la tensión superficial de los sólidos. ¿Cómo es con respecto a lo de los líquidos? ¿Mayor, menor? ¿Qué podrían decirme? ¿Cómo es la tensión superficial de los sólidos con respecto a los líquidos? Mayor. Es mayor, ¿ya? Es mayor. Por lo tanto, ahí también tenemos un factor de inestabilidad. La densidad, como les mencioné, y la gravedad. Entonces, todo juega en contra, podríamos decir, en este caso, de las suspensiones. Y como vieron con el profesor Ginter, también existe otro fenómeno que no está abordado ahí y lo vamos a recordar, que es el de la carga de las partículas, la carga eléctrica, el dado por el potencial Z, ¿ah? Y dado de acuerdo a la teoría de LDO por el balance entre las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas. Esta suma de fuerzas, finalmente vamos a tener esta teoría de LBO que está, y que depende obviamente del potencial, depende de la doble capa, de la capa difusa y la capa fija o capa de Stern. Todos esos factores van a estar participando en la estabilidad de una suspensión. Al igual que en la emulsión también juegan los mismos factores. Pero en el caso de la suspensión de las emulsiones OW, la sedimentación va hacia arriba, podríamos decir, porque la densidad en general de las materias grasas que se utilizan en farmacia, de los aceites, es menor que la del agua. Y por eso tenemos el fenómeno del cremado, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista físico-químico, son sistemas termodinámicamente inestables, porque al ser un sistema
disperso, nosotros vamos a, y de tamaños de 1 micrómetro, vamos a tener en este caso una gran área interfacial. La tensión superficial es alta y por lo tanto el delta G también es alto. Entonces, la interfase va a ser en este caso la superficie de contacto entre la partícula sólida y el medio de dispersión líquido. Y esta gran área interfacial lo que va a hacer, pero aquí dependiendo de la carga, que van a tender a aglomerarse para reducir, obviamente, el tamaño de las partículas, van a aumentar el tamaño de la partícula para va a disminuir el área y así disminuir el delta G. Por lo tanto, se define como un sistema termodinámicamente inestable. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener claro nosotros como farmacéuticos? Y yo ya los veo aquí ustedes como futuros colegas, futuros profesionales, es que para todo sistema farmacéutico, que sea un sistema disperso, nosotros tenemos que tener el control. ¿El control de qué? De factores que van a alterar la estabilidad. Y en este caso va a ser el grado de dispersión de la fase interna o fase discontinua. En este caso, nosotros sería el de los sólidos. El grado de dispersión es que quiere decir que tenemos que tener en este caso el sólido tamizado para tener un tamaño de partícula lo más estrecho posible. Porque las partículas muy pequeñas van a tender a irse hacia la superficie y, en este caso, provocar problemas de estabilidad. Y las partículas más grandes obviamente van a tender a irse hacia el fondo de la suspensión. Entonces debemos tener un grado de dispersión bueno, lo más estrecho posible. ¿Ya? Otro factor, la viscosidad. La viscosidad en el caso de las emulsiones. ¿Cómo se llamaba el agente que controlaba la viscosidad? Lo vieron en el laboratorio. ¿Cómo se llamaba el agente que controlaba la viscosidad? ¿Quién me puede contar? Todos tuvieron laboratorio. El carbómer neutro, dice, Camilo dice el carbómer. Bien, y el carbómer, como vamos a ver, es un polímero, un coloide hidrofílico. ¿Ya? La mayor parte de los coloides hidrofílicos son polímeros, macromoléculas, que interactúan con el agua y van a formar estas redes que van a finalmente a alojar al medio disperso, en este caso un sólido, y va a impedir que éste sedimente, ¿ya? Y también que se junte. Entonces, eso es importante, el control de la viscosidad. El aumento de la viscosidad va a traer mayor estabilidad en el sistema. Tampoco es que la aumentemos tanto, porque si la aumentamos mucho, el sistema vamos a tener un sistema rígido y no vamos a poder sacarlo del envase. ¿Ya? Como lo vamos a ver, y lo van a ver ustedes en la parte de reología, en el capítulo de reología, lo que nosotros queremos es tener un sistema tixotrópico, que es un tipo de comportamiento reológico. ¿Ya? Un flujo de tipo pseudoplástico con tixotropía, para que pueda ser, en este caso, la tixotropía lo que va a dar cuenta es que cuando está el sistema relajado tiene una alta viscosidad, pero cuando aplico cierta fuerza, la viscosidad disminuye y por lo tanto puede fluir. ¿Dónde se ve el efecto de la tixotropía? Es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pasta para dientes o tenemos un sachet, en este caso, ya sea un sachet o un tubo de ¿cuánto se llama esta cosa? De un ketchup. Adentro, si nosotros vemos el ketchup en un envase de plástico, adentro tiene una alta viscosidad, pero si nosotros apretamos, este fluye. Eso es un fenómeno que es de la tixotropía.
Aplicamos una fuerza y esto disminuye su viscosidad. Y luego, dependiendo de un tiempo, obviamente, y de cómo sea el fenómeno, vuelve a recuperar la viscosidad. No sigue fluyendo. Ese es un comportamiento. Depende también de la carga eléctrica de las partículas que están dispersas y depende de la temperatura. Esta ecuación tienen que aprendérsela sí o sí. Esta es la ecuación que se llama ecuación de Stokes, la ley de Stokes. Y la ley de Stokes es crucial para los farmacéuticos, porque con esta ecuación, con esta fórmula, nosotros podemos controlar la velocidad de sedimentación de un sistema, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso, la sedimentación obviamente que va a ir en el mismo sentido de la gravedad. Entonces, en farmacia, la sedimentación no controlada debe evitarse, ya que podría causar problemas en la dosificación. Es decir, nosotros no tenemos que decir, voy a hacer esta formulación y finalmente ocurra lo que ocurra nomás. Sí, sedimentó así nomás. Eso no es una justificación. ¿Por qué? Porque es el farmacéutico el que tiene que controlar a la sedimentación, de acuerdo obviamente a las características que son inherentes de la partícula y el medio de dispersión, pero para eso usted va a ser un formulador, y como formulador tiene que tener claro lo que quiere lograr, o cómo lograr dentro de lo que tiene la mayor estabilidad. Entonces, podría facilitar una dosificación errónea un sedimento compacto, duro, que es el cake, que es imposible de volver a resuspender. ¿Ya? Y ahí, ojo, sobre todo ya, uno no puede decir las mamás, antiguamente eran las mamás, pero ahora la persona que cuide a un niño, ya sea el tío, la tía, el pariente, el que esté a cargo, ¿no?, de él. En general, la gente cuando no tiene conocimiento, dice las suspensiones, hoy voy a preparar esta suspensión de un antibiótico, y después dice, hoy no, se mejoró, no le voy a seguir dando, pero guardémosla guardemos esta suspensión por si acaso, ¿no? Y lo que se le ocurre es decir, sí, la vamos a guardar, guárdala en el refri. Yo creo que todos nos hemos pasado eso, ¿ya? O todos lo hemos escuchado, alguno de su abuelita, otro de sus parientes, sus papás, el que sea. Sí, guárdala en el refri porque no nos sirve para después. El caso de las suspensiones, que no tienen más allá de un periodo cuando le dice agítela antes de usar, no la use más allá de 14 días o 15 días. Es con una justificación. Si nosotros empezamos a analizar ese guárdelo en el refri, una suspensión, nosotros decimos, en el refrigerador está entre 4 y 8 grados, donde existe la máxima densidad del agua. El agua líquida es donde mayor densidad tiene. Al tener mayor densidad el agua, menor es su capacidad solubilizante. Por lo tanto, el sólido va a permanecer como sólido, no va a haber va a haber muy poca fracción soluble, obviamente, ¿ya? Así las cosas que son líquidas podrían llegar a precipitar. Por ejemplo, en el caso de algunas soluciones que no deben guardarse en el refrigerador, sobre todo las oftálmicas, pero hay gente que algunas sí se guardan por problemas de estabilidad de tipo química, pero las guardan igual y podrían llegar a formar cristales. En el caso de las suspensiones, lo que puede llegar a pasar en el tiempo, como lo vamos a ver, es que éstas formen un sedimento compacto que es imposible de resuspender. ¿Por qué? Porque las partículas empiezan a sedimentar en forma lenta, llegan hasta el fondo del envase y dependiendo de la carga que tengan, aumentan su interacción, sus fuerzas de cohesión, sus fuerzas atractivas. Y cuando algo aumenta sus fuerzas atractivas, es imposible de resuspender. Y las personas después se dan cuenta y dicen, oye, lo agité bien, pero sabes que quedó ahí y uno lo ve adentro del envase, sobre todo cuando son translúcidos, y ve un sedimento duro. Y hasta uno puede meter como un tenedor o lo que sea, un palito, y lo raya. Y uno dice, oye, ahí se está saliendo. No se sale. Se raspa. Pero finalmente la dosificación nunca es la correcta. ¿Por qué? Porque se inestabilizó. Por eso los medicamentos vencen, tienen una fecha de vencimiento.
Entonces, a través de la ley de Stokes, como formuladores, nosotros vemos cuál es la velocidad de sedimentación o cómo controlo la velocidad de sedimentación. Y fíjense cómo la controlo. Dice, siempre va a estar presente la gravedad, 2 veces la gravedad. Entonces ese es un factor que no vamos a controlar. La gravedad está presente a medida que las cosas van a sedimentar y sedimentar. Va a depender del radio de la partícula al cuadrado. ¿Ya? Entre mayor radio, mayor es la velocidad de sedimentación. Partículas más pequeñas sedimentan obviamente más lento. Tampoco tan pequeñas, porque pueden ocurrir ciertas asociaciones y en este caso es difícil y se cargan las partículas. Depende de la densidad, en este caso, del sólido, menos la densidad de la fase continua. Es decir, el sólido no es que pueda mejorarle la densidad, porque el sólido va a ser el sólido, ¿ya? Y ese va a ser el fármaco. Entonces es difícil. Pero sí podría modificar la densidad de la fase continua. Y, por ejemplo, agregándole modificadores de la densidad. ¿Ya? Se podría modificar. Pero el factor que es más clave de todos, podríamos decir que más intervención ha ocurrido en las últimas décadas, es con la mejora de la viscosidad, que es esto, 9 veces la viscosidad. Mientras más viscoso sea, menor es la velocidad de sedimentación. Por lo tanto, el agregado de polímeros que sean obviamente compatibles con la formulación y que otorguen este fenómeno, podríamos decir, este comportamiento reológico, que la tixotropía va a contribuir a mantener al sistema disperso, que es lo que quiero lograr. Esta ecuación, esta ley es clave, como les mencioné, para los farmacéuticos. Pero bien, si me encuentro con un sólido, supongamos que ustedes están trabajando en un laboratorio o están trabajando en un hospital, en donde sea, ¿ya? Y les piden urgentemente preparar una suspensión, supongamos en el hospital. Hay un niño que lo operaron, no puede consumir un comprimido, tampoco está en solución y tendrían que fabricar una suspensión, ¿ya? Para administrarla. Y uno tiene que ahí ponerse a pensar, ¿ya? ¿Cuánto tiempo la va a usar? Si el médico les dice, mire, la vamos a usar durante los próximos 2 días, no va a haber problema. Pero si el médico le dice, mire, sabe que la mamá se lo va a llevar porque vive no sé en qué región y lo va a usar durante 30 días, ese es otro problema que uno tiene que abordar, ¿ya? Si es poco tiempo, uno logra rápidamente el efecto. Pero el primer obstáculo que uno puede enfrentarse es que uno tenga el sólido, le agregue agua y el sólido no se humecte. Y lo que es la humectación es que tenga un ángulo de contacto apropiado, que entre en contacto, obviamente, el líquido con el sólido, no que lo solubilice, porque nosotros queremos formar una suspensión, por lo tanto tiene que estar sobre la solubilidad. Una fracción obviamente que siempre va a ser soluble, y después lo vamos a ver al final del curso, que esa es la fracción que se puede degradar en solución. Pero el sólido va a permanecer como sólido, entra en contacto con el agua, moja, se produce el proceso de mojado, de inmersión, porque si no moja, tiene un ángulo sobre 90. Esto va a querer escapar y va a quedar flotando, y nunca vamos a poder tener una suspensión apropiada. Entonces, debo tener, en el caso de las suspensiones, los factores a controlar: tipo de partícula a suspender, qué tamaño y distribución de tamaño voy a tener. Primero, si humecta o no humecta, que es el mojado. Luego,
qué tipo de sedimentación quiero lograr. Luego, cuánto va a ser el control del tiempo de la sedimentación. Y además, controlar las propiedades reológicas, que son las que otorga obviamente la viscosidad. Ya. Bueno, primero, tengo un sólido, y este sólido puede mojar o no mojar. En este caso, lo que nosotros queremos que moje, pero que no solubilice. Por lo tanto, el líquido que entra en contacto con el sólido debe formar un ángulo más o menos inferior a 90 grados. No de cero, porque cero querría decir que lo está solubilizando. Pero debe mojar. Y si no moja, debo hacer que éste moje como formulador. ¿Ya? Entonces, ahí ocurre el fenómeno de inmersión de partículas. En este caso voy disminuyendo el ángulo de contacto y el sólido entra en contacto con el líquido a través de, obviamente, que ustedes pudieron determinar el coeficiente de extensión o esparcimiento o mojado en este caso. ¿Ya? Primero, el sólido debe mojar. Si no moja, existen alternativas para que moje. Primero, suponiendo que esta suspensión, el medio de dispersión es el agua. Lo primero que tendría que ver en el agua es agregarle algún agente que tenga afinidad por los dos. Y en este caso, como el medio de dispersión es el agua, debiésemos agregar posiblemente un tensoactivo, que era lo que se agregaba anteriormente. Un tensoactivo muy diluido, al 0,1%. Y tensoactivos en este caso que tengan un balance hidrofílico-lipofílico, más o menos 7:9. ¿Ya? No es de los de serie SPAN, sino que es de los de serie Twin, pero de los de serie Twin que tienen menor balance, no de 14 ni nada. ¿Ya? Estos, además, tengo que agregar, tengo que tener la precaución de que si agrego un exceso, estos van a formar espumas. Y además que los tensoactivos, si es que estoy utilizando un tensoactivo que tiene carga, va a modificar la carga de la partícula. Por lo tanto, tengo que tener ojo con eso. En la actualidad, los tensoactivos, en el caso de las suspensiones, no se están utilizando mayormente. ¿Ya? Por los problemas de espuma y porque muchas veces los tensoactivos por vía oral tienen ciertas restricciones, porque el tensoactivo igual va a tener cierta capacidad, por ejemplo, en el caso sobre todo los tensoactivos que son iónicos, como el lauril sulfato de sodio, de disolver ciertos constituyentes de nuestras biomoléculas. Los ácidos grasos que están en las membranas, todo eso puede generar problemas, ¿ya? Entonces, los tensoactivos se utilizaban, podríamos utilizarlos con fines no farmacéuticos, posiblemente, perfectamente podríamos utilizar. Otro, el agregado de cosolventes, también en forma bien controlada. Y es aquí que se utilizan soluciones muy diluidas de glicerina. Y la glicerina, que tampoco sean concentraciones que sean capaces de disolver al sólido, que permanezca el sólido como tal, le podemos agregar unas concentraciones de glicerina y la glicerina rodear, de acuerdo a su interacción, al sólido y lo humecta para que entre en contacto con el agua. Y otros agentes que también se pueden utilizar son polímeros, que inclusive los polímeros ayudan, en este caso, a mejorar la humectación y también ayudan a controlar la viscosidad y son los que más se utilizan en la actualidad. Coloides hidrofílicos, polímeros hidrofílicos que forman capas alrededor del sólido y dan una estructura viscosa. ¿Ya? Esos son los que más se utilizan. Pero están también los tensoactivos y los cosolventes. Otro factor que tenemos que tener en claro y que es la aplicación de la materia de coloides, que es una materia que no es fácil de comprender, por lo tanto, ustedes
utilicen esa materia, porque, o sea, tienen que leer acerca de eso, porque no es fácil de entender y aplicarla, que es los factores de las cargas de las partículas. La partícula, una partícula como un coloide, como una macromolécula, como un sistema disperso, puede tener carga, ¿ya? Y el origen de la carga de la partícula, existen varias teorías del origen de la carga de la partícula. Las más aceptadas es que las moléculas tienen grupos funcionales y los grupos funcionales en este caso pueden tener una ubicación relativa en la interfaz, ¿ya? Así, si una molécula, que va a ser una asociación molecular en el caso de un coloide, ¿ya? Un agregado de moléculas, pueden exponer grupos funcionales hacia la superficie. Por ejemplo, si expone un grupo COH, preferencialmente, esta va a tener una carga negativa, dependiendo obviamente del pH. Si tiene un amonio cuaternario, cargas más positivas, al igual que la amina, ¿ya? O también en el caso, por ejemplo, el yoduro de plata, que puede esconder los yoduros y exponer las platas fundamentalmente, y en este caso también va a tener una carga positiva. Entonces, otro origen de la carga de la partícula pueden ser contaminaciones de la partícula. Un contaminante que pueda ubicarse en la superficie y le va a otorgar carga. O también puede ser la absorción preferencial de iones en la partícula, cuando están en solución. Pero la partícula tiene una carga, un potencial superficial. Como el potencial superficial en sí, el potencial cero, no se puede medir, la partícula lo que hacemos es medirla con la esfera de hidratación que tiene expuesta. Afuera la partícula se va a estar moviendo en un medio acuoso con esfera de hidratación, y ahí la diferencia de potencial existente es lo que vamos a medir, un potencial medible, que es el potencial Z. Mucha gente lo confunde, que es la carga de la partícula. No, pero es un potencial que da cuenta de la carga de la partícula. Y a partir de cómo este potencial Z va a condicionar en este caso las fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas que existen en un medio, que en general va a tener electrolitos, es que nace la teoría de LBO, que es la que nosotros vamos a controlar, porque nosotros vamos a controlar la doble capa, fundamentalmente la capa difusa, que la vamos a poder achatar o la vamos a poder agrandar, dependiendo obviamente del potencial Z y dependiendo obviamente de la presencia de iones en el medio de dispersión, ¿ya? Entonces, esta relación entre la fuerza atractiva y repulsiva es la que vamos a controlar. Y finalmente, como formuladores, vamos a poder modificar y controlar la estabilidad de la formulación a través de esta carga, que también contribuye a todos los otros parámetros que les dije, a estos. Aquí está la carga de la partícula. ¿Preguntas hasta el momento? Se han ido 3 personas, porque habían 66. Pero bueno. No, profe, ya, sigamos entonces. Aquí nosotros vemos una partícula que está en solución, un sólido. Y esta partícula, que bien dice ahí, es altamente positiva. Y en el medio de dispersión vamos a tener iones negativos y iones positivos. Esta partícula que es altamente positiva, que nosotros pensaríamos que se está moviendo sola, no se mueve sola, se mueve con todo esto. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos lo que es la doble capa en este monito. ¿Por qué es la doble capa? Porque aquí tenemos la partícula y tenemos con una capa fija de iones. Esa es la capa de Stern. Y luego, toda esta capa, hasta que se iguala el potencial y dependiendo del ancho, este es el ancho de la capa, esta es la capa difusa, desde la capa de Stern hasta el seno de la solución más o menos. Y dependiendo del potencial que tenga esta partícula inicial, que dado cuenta por el potencial
Z, que es el medible, este ancho va a ser más o va a ser menos. Entonces, las que tengan un potencial alto, y potencial alto quiero decir que sea o muy positiva o muy negativa, más o menos entre 30 hasta 70 milivolts, o entre menos 30 y menos 70 milivolts, ya con 50, 40 milivolts es alto, pero estamos poniendo como más o menos esos valores como máximo el de 70, porque no van a haber de 100 ni de 80, eso sería imposible. ¿Ya? Cuando tenemos estos altos potenciales, la partícula va a tener una doble capa ancha y alta repulsión, porque se repele con toda esta doble capa. Si la partícula tiene un potencial bajo, pequeñito, el ancho de la doble capa es menor y las partículas van a hacer que las partículas estén más juntas uno que otros. Es decir, disminuye la repulsión y se favorece un tanto la atracción. Y eso es lo que vamos a ir controlando, de acuerdo a cómo sea el potencial superficial. Y ahí tenemos una figura, un dibujo. Tenemos una partícula cargada positiva, que es el plano de la partícula, este es el límite, y tenemos absorbidos iones negativos. Y si se fijan, estos iones negativos que están absorbidos en la superficie, que no están en proporción 1:1, sino que hay más iones positivos que negativos, es el plano de Stern. Asociado a estos iones negativos van a haber agua que van a estar hidratándolos. Se fijan aquí, esta curva. Y en esta curva que hay agua, vamos a tener el potencial Z, que es el potencial medible. Y aquí vamos a tener después, se van a difuminar, podríamos decir, estos iones, hasta que ya no ejerzan más poder porque se van a encontrar con otra partícula igual, porque no van a estar solita esta partícula, y vamos a tener en este caso el ancho de la capa difusa. Y ahí tenemos, el potencial superficial es altamente positivo y el medible, porque tiene estas iones, lo disminuye, pero sigue siendo positivo en este caso. Y este es el potencial medible aquí con la esfera de hidratación, el potencial Z. Entonces el potencial Z, cuando algo dice que es negativo, da cuenta de su potencial superficial que es negativo. Pero este, como no se puede aislar, porque la partícula se mide en agua, no se puede aislar, no se le puede sacar, no es que no se puede medir este potencial superficial. Ahora sí hay técnicas, pero en general no se puede medir y mido el potencial Z, que da cuenta de este. Es decir, si el potencial Z es positivo, quiere decir que este es positivo. Si el potencial Z es negativo, quiere decir que el potencial superficial es negativo. Si está cercano a cero, y por eso los rangos son, quiere decir que el potencial es neutro. ¿Ya? Y de ahí las características. Altos potenciales superficiales, ya sea negativos o potenciales positivos, altos potenciales superficiales, como les dije, ya sea positivos o negativos, lo que vamos a hacer va a ser traducido en este caso en un potencial Z negativo y positivo. Y un ancho de la doble capa, ya sea alto o bajo, de acuerdo a cómo sea la magnitud de este potencial. Y aquí es lo que tenemos como tipos de sedimentos. Con estos sedimentos nos podemos controlar como farmacéuticos. Imagínense, la partícula ya resolvimos. Supongamos, si la partícula mojaba sola, es decir, se humectaba, la pongo en agua y se humecta porque tiene un ángulo menor a 90. No tengo que agregarle nada, ningún humectante, porque mojó. Y esa partícula que mojó puede, de acuerdo a su potencial superficial, si tiene un alto potencial superficial, esa partícula va a permanecer defloculada. ¿Y por qué va a permanecer defloculada? Porque se va a encontrar, esa partícula va a estar flotando ahí feliz de la vida. ¿Por qué?
se produjo el fenómeno de humectación. Se va a encontrar con otra partícula igual a ella, pero si tienen un alto potencial superficial, es decir, altamente positivo o altamente negativo, ¿qué va a pasar? Va a tener un ancho de la doble capa grande. Y al encontrarse con otra igual, van a chocar, entonces van a impedir, y por repulsión de cargas, van a impedir que éstas se junten. Pero la partícula van a estar separadas, entonces el caso sería ideal, porque tengo una partícula que humecta y además que no sedimenta, permanece una repulsión alta. Fenomenal, diría yo, porque ahí la persona le digo, mire, agítelo, póngale agüita y utilícelo. Bien. Y sáquelo ahí con una cuchara y esta cuestión va a salir la dosificación correcta porque las partículas van a estar separadas. Entonces, no van a estar juntas, no van a formar un sedimento. Pero eso no es tan bien, porque al paso del tiempo, estas partículas que están separadas por la alta repulsión que tienen, en el paso del tiempo la gravedad juega en contra, porque si se fijan por la ecuación de Stokes, está el fenómeno de la gravedad. Y la gravedad, dependiendo obviamente de la diferencia de densidad, y no viendo aquí ninguna viscosidad, no hay nada que lo haya alterado, está tan solo dispersa, van a empezar a sedimentar en forma lenta y en forma separada. Pero, dependiendo de la concentración, obviamente, va a llegar un momento en que las partículas, por muy lento que sedimenten, va a haber un peso de partículas sobre las otras, sobre las que empezaron a sedimentar al principio. Y el peso de esto va a hacer que las partículas, aunque tengan una alta repulsión, estas empiecen a juntarse. Y así, de acuerdo a las teorías de lo que pasa, de las cargas de las partículas, las fuerzas repulsivas son dependientes de la distancia. Superada cierta distancia, lo que era atractivo pasa a ser, lo que era repulsivo pasa a ser atractivo. ¿Ya? Pasa a ser atractivo y las partículas al caer en este pozo energético, partículas que tenían una alta repulsión en un principio y por efecto de una sedimentación lenta al paso del tiempo, caen en este pozo energético donde la atracción es máxima. Y al ser la atracción es máxima, forma este sedimento imposible de resuspender que se llama el cake. Es imposible porque, como lo vieron en la teoría de LO, cae en un pozo. En cambio, cuando tenemos una suspensión floculada, ¿qué es lo que ocurre? Puedo tener tres casos. ¿Ya? Uno, que la partícula la ponga en contacto con el agua, moje, pero la partícula por sus grupos funcionales, por el origen de la carga que tenga, ¿ya? O por los iones presentes en la solución, la partícula tenga un potencial superficial bajo. ¿Cómo se considera un potencial bajo? Entre 15 y menos 15 milivoltios, cercano a la neutralidad, cercano a cero. Lo que va a pasar con esta partícula es que la partícula, al tener un potencial bajo, su ancho de la doble capa va a ser mínimo. La doble capa va a estar achatada. Por lo tanto, va a haber un pequeño predominio de las fuerzas atractivas por sobre las repulsivas. Van a estar las dos presentes y las partículas van a entrar en contacto. Pero con una pequeña agitación, las partículas se van a separar. Y esto es lo que se llama flóculo, que es un agregado controlado de gran volumen. Otro caso, que la partícula puede estar, la humecto y la partícula, o se humecta ella sola, la humecto y tiene un alto potencial superficial de carga positiva. Si tiene un alto potencial de positivo, yo digo, oh, va a tener una alta repulsión. Por lo tanto, va a ir para la formación de un sedimento. Primero, no van a sedimentar, van a estar separadas feliz de la vida, pero luego van a llevar, en el caso del tiempo, al cake. Pero si tiene un potencial muy alto positivo, ¿qué pasa si le agrego un agente de carga negativa? Ejemplo, lauril sulfato de sodio
un polímero negativo, iones como los sulfatos. ¿Qué pasa si le agrego esto? Se van a ir a la interfase, van a, podríamos decir, no anular la carga, pero van a disminuir el potencial Z, y la partícula va al disminuir su potencial Z, puedo llevarlo a valores entre 15 y menos 15, y la partícula forma un flóculo. Por otro lado, el tercer caso, si la partícula tiene un alto potencial superficial, pero es negativo, también va a pasar lo mismo que en un principio. Va a haber una alta repulsión, la partícula va a formar una suspensión defloculada, pero si yo le agrego un agente con carga contraria, por ejemplo, un amonio cuaternario, el cloruro de benzalconio, por ejemplo, carga positiva, o un polímero positivo, o iones positivos, lo que voy a hacer es que esta carga negativa, al encontrarse con el ion positivo, disminuya su potencial. Y al disminuir su potencial, puede acercarse a valores entre más 15 y menos 15. Y sedimentar en forma de flóculo. ¿Ya? Entonces, la floculación es un fenómeno de estabilidad, inestabilidad, podríamos decir, controlado. Es lo que puedo lograr. Y así, cuando forma flóculos, antiguamente, que se utilizaban mucho las suspensiones floculadas, le podía decir a las personas, agítelo bien antes de usar. Y agítelo en el tiempo, porque uno puede esto controlarlo, porque van a estar en un pozo de energía, pero rápidamente se resuspende. Y eso es lo que se explica con la aplicación, y por esto es la aplicación de la teoría del LBO. Aquí nosotros tenemos la teoría del LBO, dado por fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas. Y la suma de esto, obviamente, que va a ser el gráfico rojo. Esta es la distancia entre las partículas. Cuando nosotros formamos un flóculo, si se fijan, estas son las atractivas y estas, perdón, hice al revés. Estas son las atractivas y estas son las repulsivas. Las de arriba son repulsivas y abajo son atractivas. Cuando estamos formando un flóculo, estamos en este mínimo secundario de energía, donde existe un pequeño predominio de las atractivas por sobre las repulsivas. Pero con una simple agitación, las partículas se pueden separar e irse hacia la repulsión, y luego vuelven a caer hacia la atracción, y vuelvo a resuspender. Eso es lo que pasa cuando la partícula es una suspensión floculada. Sin embargo, si yo tengo una partícula aquí, supongamos, que tiene una alta repulsión, como en el caso de las suspensiones defloculadas, en el paso del tiempo, estas partículas van a ir a una sobre otra, van a ir por efecto de la gravedad, van a ir empujándose y van a caer, y a medida que voy por efecto de la gravedad, las partículas se van juntando, cada vez existe más repulsión, más repulsión, más repulsión. Se odian más o menos, porque son iguales. Pero llega un momento en que caen en un pozo energético, que es el mínimo primario, y es ahí donde se forma el cake. Las partículas están muy juntas, caen en este mínimo primario. ¿Y por qué yo digo que son imposibles de resuspender? Porque debiesen superar todo este pozo energético para que volver a resuspenderse. Y como todo sistema, para resuspenderse y superar este pozo energético es prácticamente imposible. Y por eso cuando la gente lo guarda en el refrigerador y después ve que cayó aquí, por más que lo agiten, le pongan agüita de lo que sea, lo raspen, no se van a poder resuspender. Y la suspensión se inestabiliza. ¿Dudas? Porque es lo más clave que podríamos decir. Profe, ¿puede explicar lo último de como lo de la reversión desde el mínimo primario? Mira,
Aquí nosotros tenemos un mínimo secundario que es cuando la partícula está floculada. ¿Por qué? Porque floculada porque las partículas están juntitas entre ellas, pero con una pequeña agitación estas partículas se separan. ¿Ya? Y aquí lo mismo. Con una pequeña agitación estas partículas se separan. Pero las partículas que están defloculadas, nosotros podemos decir, están con, aquí existe predominio de la fuerza de repulsión. Pero las partículas, a medida que se van juntando, la repulsión es máxima. Pero llega un momento en que pasa de aquí a acá, que es mínimo la diferencia, en que de la repulsión total caen a un mínimo primario de atracción. Y cuando caen a un mínimo de atracción es cuando forman esto, un cake. Y el cake es imposible volver a que todas estas partículas estén separaditas así. Perdón, así. Aquí ya están sedimentando. ¿Ah? Si te fijas, van sedimentando. Aquí están como defloculadas. Aquí empiezan a sedimentar, y luego estas partículas empiezan a presionar a las de acá. Y a medida que empiezan a presionar, se van juntando cada vez más. Es muy alta la repulsión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando caen, luego de la repulsión total, caen en este mínimo primario, la atracción es tal que es imposible de resuspender porque tendrían que volver a pasar todo este pozo de energía. Y pasar a este pozo de energía es prácticamente imposible. Y por eso las suspensiones cuando forman el cake son imposibles de resuspender. Y ahí tenemos otro esquema, mínimo secundario, la partícula con agitación se resuspende. Aquí, alta repulsión, las partículas están totalmente enemistadas, podríamos decir, una alta repulsión muy separada, pero con el paso del tiempo empiezan a juntarse, superan cierta barrera y caen en este mínimo secundario. Y superar este mínimo secundario para llegar acá o acá es imposible. Por eso es un pozo energético. Entonces, las suspensiones defloculadas. Aquí una cosa, y que se los quiero, ninguna de las dos es mala. Como les dije, es el farmacéutico el que quiere, el que tiene que controlar esto, de acuerdo a lo que se quiera. ¿Ya? Y ahí les voy a dar un ejemplo de cómo, ese ejemplo que les dije yo, lo vamos a continuar, ese que el médico les pedía hacer una suspensión para un niño y uno tiene que preguntar, ¿cuánto lo va a usar? 2 días, 3 días, horas o semanas. Eso es clave, de acuerdo a lo que quiere lograr. Entonces, una suspensión defloculada, las partículas están suspendidas como entidades separadas. Tienen, primero, ¿por qué están suspendidas en entidades separadas? Lo vamos a comprender en la siguiente diapositiva. Entonces, se caracterizan por una baja velocidad de sedimentación, cada partícula sedimenta por separado, finalmente en el paso del tiempo, por eso la sedimentación es lenta, se hace un sedimento muy compacto, que es el cake, y esto se ocurre porque el peso de las capas superiores de material sedimentado sobre las partículas empujan a las otras a juntarse. Y así se forma una pasta dura, difícil o imposible de suspender, que se llama el cake o torta en castellano. Y esto ocurre ¿por qué a nivel físico-químico? Porque existen partículas. Primero, la partícula tiene que haber mojado, eso sabemos. Y si no mojó, la hacemos que moje, porque si no, permanece arriba. Entonces, las suspensiones defloculadas, las partículas tienen que tener un alto potencial superficial. ¿Qué es alto? Sobre 15 o menos 15, hasta 70 más o menos, milivolts. Igual el 70 ya es muy alto, casi no medible, 50 milivolts, menos 50 milivolts. Ya, pero tengo una partícula con una carga grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta partícula? Van a tener unas altas, intensas fuerzas repulsivas. Existe un largo
tiempo de sedimentación, porque como se repelen, van a estar ahí felices de la vida y van a empezar a sedimentar por efecto de la gravedad. Pero como están repelidas, en este caso, no se juntan. Entonces, al final, en este largo proceso de sedimentación, empiezan a empujar una sobre otra. Y al empujar una sobre otra, como las fuerzas, y eso es otra parte que ya es más a nivel de posgrado, por eso no lo paso aquí, solamente lo menciono, pero lo deben haber visto en química general, por las leyes de Coulomb y todo eso, que la magnitud de las fuerzas repulsivas y atractivas es dependiente de la distancia que existan entre las partículas. Cuando se supera cierta distancia, las partículas pasan de la repulsión a la atracción total. Entonces, luego de superarse la repulsión, el agua se exprime, sale desde entre medio de las partículas. Y las partículas entran en contacto una con otra. Hay unas altas fuerzas de atracción y forman este sedimento que se llama el cake. Esto como farmacéutico lo podemos controlar para que no ocurra. Por otra parte, tenemos la formación de agregados de gran volumen, que son estos. Antes se consideraban como los buenos de la película, pero ahora, como les dije, en la actualidad a nivel farmacéutico no hay buenos ni malos. Depende de lo que el formulador quiera. Las suspensiones floculadas se forman por agregados de gran volumen. Existe una alta velocidad de sedimentación. Ahí está un error. Entonces, las partículas las pongo en contacto y forman flóculos y sedimentan en este volumen, en este flóculo. Y flóculo es este agregado de gran volumen esponjoso que parece un copo de nieve. Entonces, las partículas sedimentan en flóculos. Existe un sedimento poco compacto con una estructura esponjosa. Las partículas se unen, pero débilmente. ¿Y por qué débilmente? Porque están en este pozo secundario. Un pequeño predominio de la atracción, pero sigue habiendo repulsión. Entonces, peso de las partículas se unen débilmente, sedimento es fácil de suspender y se recupera la suspensión original. ¿Ya? ¿Por qué se pasa esto? Porque las partículas tienen que haber mojado y las partículas pueden tener ellas solitas un potencial superficial bajo. ¿Entre cuánto? Entre 15 y menos 15, más o menos, cercano a neutro, a cero. Eso se considera bajo. No es el cero absoluto, pero ya de menos 15, más 15, ya uno ya tengo que tener ojo que esto podría estar floculado. Que tampoco es bueno, ni tampoco es malo. Entonces van a tener una fuerza repulsiva de baja intensidad, mayor atracción, corto tiempo de sedimentación, sedimentan en forma rápida, gran volumen de sedimento y con una pequeña agitación, yo las vuelvo a resuspender, pero estas vuelven a formar el flóculo. Esto se caracteriza en la suspensión. Si ustedes ya, con su conocimiento químico, y ocurre en un lago, supongamos, una contaminación de un agente, de un sólido, ustedes para retirar el sólido, ¿qué prefieren que este sólido forme? ¿Una suspensión floculada o desfloculada? Para el retiro del sólido. Saquémonos desde el punto de vista farmacéutico, sino que ahora desde el punto de vista químico. ¿Qué prefieren? ¿La floculada para el retiro del sólido o la desfloculada? Gustavo dice la desfloculada. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo el retiro, por ejemplo, y hay mucho movimiento en el momento de retirar esto, se nos puede volver a formar la suspensión y es más fácil tener un sólido como más firme, no sé. Pero más firme ahí Más no va a compacto. estar firme. Lo que se prefiere es la floculada.
Porque la floculada tú tienes un sedimento que agrega en suspensión. Entonces, al tener un sedimento que está suspendido, que está agregando un gran volumen, tú lo retiras, porque va a haber un mayor tamaño de eso. En cambio, si tú las tienes desfloculadas, las partículas van a estar separadas una de las otras. Entonces es más difícil. Por lo tanto, algunas veces se le agregan agentes que floculen, que agreguen, y que las partículas se junten, ¿no? Entonces, la floculada es la que se preferiría ahí en el caso de lo que quisiera retirar. Si quiero mantenerlas como entidades separadas, puedo una defloculada. Las floculadas pueden pasar a defloculadas, como una defloculada puedo pasar a floculada, de acuerdo a lo que quiera lograr. Miren, este cuadro le falta una parte, pero es bastante interesante. Las partículas, porque es un libro antiguo, las partículas, primero, tengo partículas. Profe, la fórmula de sedimentación que mostró no incluye el potencial lo manejo aparte. La ecuación de Stokes no incluye potencial y esa es una de las grandes desventajas. Entonces, las partículas, tengo una partícula y tengo que analizar la partícula. Y la partícula, digo, ¿necesita o no necesita agente humectante? Si la partícula se humecta sola, no tengo por qué agregarle agente humectante, porque al igual que todo, menos es más. Entre más cosas le agregue, más perturbaciones tienen en el sistema. ¿Ya? Tengo que mantenerlo, ¿cierto? Se humectó solo, bien, fenomenal. Ahora, una de las cosas que pueden haber es que estas partículas tengan un alto potencial superficial y formen dispersiones uniformes de partículas defloculadas. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Si a ustedes el médico le dice, porque es el farmacéutico no receta, el médico es el que va a ver la necesidad de un paciente determinado. Y dice, yo tengo este problema, el farmacéutico en su expertise científico-tecnológico va a proponer en este caso una solución a ese problema en el caso de los medicamentos. ¿Ya? Ahí tienen que estar los roles separados. Entonces, está el problema, un niño en un hospital que no puede tragarse el comprimido, pero sí una suspensión, ya tampoco tiene problema en solubilidad el fármaco, por lo tanto no puedo hacer inyectable ni nada, ni jarabe ni nada. Voy a hacer una suspensión y le voy a poner saborizante, todas las cosas. Listo. Y uno pregunta, ¿cuándo lo va a utilizar? Lo voy a utilizar solamente en la tarde. Es unas 2 veces, mañana y noche. Listo. Si la partícula se humectó y formó una suspensión defloculada, déjelo ahí, no le agregue nada más. Está bien, porque lo va a utilizar en poco tiempo y las partículas defloculadas van a estar separadas y la persona no le dice, agítelo así, pero simple, porque esto va a estar defloculado. No le va a decir que va a estar defloculado porque la gente no lo va a entender, pero las partículas van a estar separadas. Entonces, poniéndolo en el envase, listo. Si no se mojó, le tendrías que agregar un poquito de glicerina a esto y que esto veas que moja. Listo. Y lo ves ahí que es una defloculación y lo dejas ahí. Le pones un poco de colorante que sea compatible, estabiliza un colorante para que sea más atractivo, saborizante, listo, está listo, fenomenal. Ya, bueno. Ahora, si esta partícula defloculada, la persona dice, no, mire, se lo va a llevar, supongamos, ya para no para no introducir problemas así de dónde viene. Ya viene de una parte, no sé, o el sur, o el norte, o en Santiago, ya, bueno, que no puede trasladarse la persona. Y lo va a usar, por ejemplo, 15, 20 días, uno como farmacéutico le dice a la persona, mire, le voy a dar, esta formulación ya está lista, utilícela en los próximos 2 días. Y esta después, usted le agrega un poco de agua cocida fría y la utiliza la segunda semana,
y la otra la tercera semana, para que tengan 7 días más o menos. Y uno, ¿qué le agregó ahí? Supongamos, un vehículo estructurado, un polímero, y le dice a la mamá, al papá, al que esté a cargo de eso, para no también ahora no llevar a problemas ahí de género ni nada. Al que esté a cargo del niño. Uno llega y le dice, agítelo antes de usar. ¿Por qué? Porque la persona, si yo le doy esto ya preparado, al cabo de 2 o 3 semanas podría empezar a sedimentar y formar el cake. En cambio, si le doy una preparación lista, va a tener para unos días y le agregué un coloide hidrofílico que sea compatible. Si la partícula es cargada, mejor le pongo un coloide hidrofílico de carga neutra. Porque si si la partícula era negativa y le agrego un coloide hidrofílico positivo, va a formular un coloide, un flóculo de eso. ¿Ya? Es un problema de incompatibilidad terrible. ¿Ya? Entonces le agrego un coloide hidrofílico neutro, le agrego a esto. Y la persona va a tener una suspensión defloculada con un vehículo estructurado que le otorga mayor viscosidad. Perfecto. Y al cabo de una semana le va a agregar el agua cocida, pero fría, y no cocida caliente, porque si no desnatura, puede hidrolizar al compuesto, favorece la solubilidad y además lo va a desestabilizar. Y al cabo de una semana le agrega eso, lo agita y vuelve a formarse una nuez y lo usa. Fenomenal, listo. Ya. Ahora, ¿qué pasa si la partícula no forma una dispersión defloculada y forma un flóculo en vez de un flóculo? Lo mismo, el flóculo es más complejo. Antes se privilegiaba, pero el flóculo, al agregarse y agregar este agente voluminoso, la persona tiene que pasar agitándolo. Y muchas veces, si no está muy controlado el flóculo forma y al final da como una sensación un tanto, disculpen la palabra, un tanto asquerosa, porque formar como una cosa coagulada. Entonces a la gente no le es agradable. Antiguamente, cuando se utilizaba un flóculo como producto final, uno podía agregarle a las partículas desfloculadas un agente floculante para controlar que no se produjera el cake, o que se produjera el cake con mayor dificultad, y por eso se le agregaban agentes floculantes. O si formaba un flóculo, y para no desflocularla, la alternativa al flóculo siempre es incorporar él, igual que acá, un vehículo estructurado. Y uno le puede decir a la persona, agítelo antes de usar, y hacer casi las mismas recomendaciones. Entonces, la adición de este vehículo estructurado, que es un polímero, ha ayudado realmente a controlar la sedimentación. Entonces, no es nada ni bueno ni es malo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Si yo quiero lanzar al mercado un producto comercial, que la persona lo va a preparar, no tengo por qué lanzar una suspensión ya lista, sino que lo que pongo es polvo para suspender, y junto con el polvo, ya sea floculado o defloculado, de acuerdo a cómo sea su carga, que ya he hecho esos estudios que lo vamos a ver el próximo año, si pasan este curso que se llama los estudios de preformulación, lo que uno hace es el polvo le agrega un vehículo estructurado que sea compatible y que la persona lo prepare. ¿No? Entonces no tengo que estar agregando más. Pero si está en un hospital y lo va a usar en poco tiempo, al cabo de horas, no tengo para qué gastar en vehículo estructurado. Con que ya forme una desfloculada, está bien. Si lo va a usar 2 días, ya sea una desfloculada o una floculada, también está bien. Si lo va a usar más días, vehículo estructurado. Y eso es lo que tengo que empezar a ver de acuerdo a todo. Aquí tenemos la forma de estabilización que se los tiene que haber visto Germán. Las partículas las tengo como partículas, juntitas aquí o pueden estar separadas. Y la estabilización puede ser por cargas, que es la estabilización estérica, estabilización con polímeros o con moléculas un poquito más grandes que las de las cargas, que es una estabilización estérica, carga
y en este caso moléculas mayores, que son las estabilizaciones electroestéricas. Estabilización por hidratación también existen. Y bueno, y otras que son ahí, estas son inestabilizaciones. Pero las estabilizaciones pueden ser por carga o estabilizaciones estéricas. Aquí existe un problema, que la partícula muchas veces se dice, hoy es de carga negativa, es de carga positiva. Pero no es que toda la partícula sea de carga, existen sectores de la partícula. Y las partículas pueden haber sectores con carga positiva y negativa. Hay unos que predominan por sobre otros, pero uno no tiene que verlo como todo ideal, sino que las partículas van a haber sectores con mayor o menor carga. Y por eso uno puede ver ciertos aglomerados en cierto sentido u otro, porque pueden estar interactuando de acuerdo al lugar de la partícula. Ahí tengo una estabilización estérica, que pueden ser por polímeros o moléculas menos que polímeros, proteínas o cosas así, o de hecho pueden ser hasta ¿cómo se llama? Péptidos o proteínas como glicoles, que son más chiquititas, y ahí estabilizan estéricamente. Aquí, electrostáticamente. Y si se fijan aquí, veo que hay un aumento de la viscosidad interfacial. Y las partículas impiden que choquen. Aquí es por carga, que aquí estoy formando un coágulo o un flóculo en este caso. Hay un agregado por la adición de una especie de carga contraria y esto forma estos coágulos o agregados o flóculos. Aquí también estabilización electroestérica. ¿Qué factores debo controlar también en el caso de la agregación? En el caso de la agregación, lo que tengo que... los flóculos no son ni buenos ni malos, pero tengo que saber si esto floculó o no floculó. Si floculó, puedo revertir la carga. ¿Por qué? Porque la partícula puede haber sido de carga positiva y al agregarle una carga negativa, esto flocula porque disminuye el potencial. Pero si le sigo agregando más carga negativa, esto puede revertir la carga y la carga podría pasar de positiva a negativa por la adición excesiva de agente floculante. Por lo tanto, el agente floculante, si algo lo voy a flocular, tiene que ser controlado, agregándolo poquito. Y ahí puedo controlar. Y vamos a terminar esto, dándole una introducción a materias que van a venir después. En el caso de los coloides hidrofílicos que mejoran la estabilidad por aumento de la viscosidad, el estudio que hace la ciencia que hace el estudio, la parte de la ciencia que hace el estudio de esto es la reología. ¿Ya? Y en este caso la reología va a estudiar estas propiedades de la viscosidad. Y vamos a tener distintos flujos. Unos van a ser los flujos que cumplen con la ley de Newton y otros son los que no cumplen con la ley de Newton. A nivel de sistemas farmacéuticos, que son de sistemas dispersos, como en el caso de las emulsiones y las suspensiones, lo que nosotros vamos a tener son flujos no newtonianos. Y de cierta característica son los flujos no newtonianos, plásticos y pseudoplásticos, no los dilatantes. Y es más, a partir del flujo plástico y pseudoplástico, lo que nos va a importar es el fenómeno de la tixotropía. Y la tixotropía, en general, se logra con mezcla de vehículos estructurados, con mezcla de coloides hidrofílicos. Y esta mezcla de coloide hidrofílico le va a otorgar la propiedad a una suspensión que cuando esté en el envase, este tenga una alta viscosidad. Pero cuando aplico energía, es decir, para que se produzca, para verter del envase hacia una cuchara o hacia un vasito, disminuye su viscosidad. Y cuando cae en el envase, en esta cuchara o esto, recupera su viscosidad. Eso es la tixotropía y lo van a ver
posteriormente en este curso. Bueno, por tiempo, ya que no hice recreo, llegamos hasta aquí y nos encontramos, si Dios quiere, o la fuerza del universo lo quieren, según sus creencias, mañana, en este mismo horario. ¿Dudas? Pregunten lo que quieran. No es ¿Profe? una materia fácil. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Pregunte nomás. De que, ¿cuándo vamos a tener seminarios de la materia del profesor Germano de este que hemos tenido Viene, como puras viene, clases está puesto en el, ¿cuánto se llama? En el programa. en el programa? Ah, Sí, ya. sí. Vamos a tener, Ok. yo les voy a entregar, hacemos un seminario, lo hago yo, porque la verdad es que la comprensión y de esta materia, por eso les digo, no es fácil. No es fácil, porque son muchos factores los que entran en juego. Y la tendencia del alumno es decir, esto es bueno y esto es malo, y aquí no hay ni buenos ni malos. Depende de lo que se quiera lograr. ¿Ya? Pero vamos a tener un seminario. ¿Más Ok, dudas? gracias, profe. Ahí reviso el horario, bueno, Ya. la planificación. Ya. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, nos vemos mañana entonces. Cuídense, que estén muy bien. Buen inicio de semana. Gracias, profe. Chao, Chao, profe. chao. Muchas gracias. Chao, que estén bien.